Es lunes, estamos comenzando la semana y siempre con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García, a quien como siempre le agradezco su buena disposición y más ahora que estamos comenzando el mes de septiembre, que es mes del testamento. Angelito, ¿cómo estás? Hola Carlitos, muy buen día a tu amable público también. Y efectivamente estamos empezando septiembre. Y tradicionalmente septiembre es mes del testamento y vamos a hablar rigurosamente del testamento. Y empezaremos para el público. ¿Qué es un testamento? El testamento es un acto jurídico mediante el cual una persona, de manera unilateral, personalísima, revocable y libre, dispone de sus bienes para después de su muerte. Esto es la definición literal de testamento, pero entendamos que es unilateral. Unilateral porque solo una sola persona puede disponer de sus bienes. Yo no puedo disponer de los bienes de otra persona, de mi papá, de mi mamá, de mi hijo. Es unilateral, es personalísima y de ahí surgen algunas preguntas. ¿A través de un apoderado puedo hacer mi testamento? No. Oiga, mi esposa puede ir a preguntarle al notario para que haga mi testamento. Tampoco. Oiga, mi hijo yo soy enfermo y no puedo salir. ¿Puede mi hijo ir a tramitar mi testamento? Tampoco. Entonces, el testamento es personalísimo. Si no es de esa manera, el testamento no sirve. Las malas asesorías siempre cunden en este ambiente y a veces dicen, vayan a tramitar la esposa el testamento del esposo. Eso no es posible. El testamento es de manera personalísima. Ahora, ya hice mi testamento. ¿Puedo revocarlo? ¿Puedo hacer otro? Por supuesto que sí. Es la última voluntad y la última voluntad la expreso hoy ante el notario. Pero mañana puedo expresarla también y puedo cambiar y puedo modificar ese testamento. Entonces, esa palabra revocable es que cada vez que yo haga un testamento, se revoca el inmediato anterior o todos los que haya efectuado. Entonces, es un documento revocable. También dentro de las características que tiene y definición que expresamente nos dice la ley, es libre. ¿Por qué es libre? Porque es la espontánea voluntad de la persona en decidir libremente de sus bienes, derechos, obligaciones, de todo lo que posea. Entonces, la libertad para poder expresar la decisión firme es solo de la persona libre, sin ninguna coacción, sin ninguna persona que esté presionándolo, sin alguien que esté condicionando ese testamento. Entonces, esa libertad de poder expresar la disposición de sus bienes es de manera libre, sin presiones, sin coacciones, sin absolutamente nadie que pueda ejercer algún tipo de presión económica, moral o de cualquier otro tipo, familiar principalmente, porque a veces la presión del hijo mayor, la presión de la esposa, porque están casados bajo qué régimen, y entonces eso sirve a veces de algún pretexto para poder presionar al testador. Por tal motivo, el testador tiene que expresar su voluntad de manera libre. Ahora, ¿qué otro requisito importante? Capacidad. ¿Cualquier persona puede hacerlo? Sí, cualquier persona que esté capaz en pleno uso de sus facultades mentales. Y recordemos que en materia de derecho tenemos dos tipos de capacidad, una de goce y otra de ejercicio. De goce, la capacidad es cuando ya nacemos, tenemos una forma humana y tenemos ya derechos, pero la capacidad para ejercer esos derechos se alcanza a la mayoría de edad. Entonces, una persona debe ser capaz para poder ejercer su testamento. Y de aquí surgen varias dudas y varias preguntas que efectivamente siempre se presentan en la notaría. Y ya lo decíamos, hoy una persona está en Estados Unidos, quiere hacer su testamento. ¿Puede hacerlo por videoconferencia? No, es presencial el testamento. Todavía no llegamos a esos medios digitales para poder hacerlo de esa manera. No está en la ley y no es posible. ¿Puede una persona otorgarle un poder fuera de México para otorgar su testamento aquí a través de su apoderado? Ya dijimos que no es posible. En un testamento, y a veces la pregunta es obligada, oiga, somos esposos, tenemos una sola casa, ¿podemos hacer el testamento los dos en el mismo acto? No, son dos testamentos, es un testamento por persona. Por tal motivo, no se pueden intervenir dos personas en un testamento. Ahora, el disponer de sus bienes, ¿necesariamente es a familiares? No, también esa pregunta es obligada en la notaría. Oiga, ¿tengo obligación de dejarles a mis hijos? No,
pueden dejarle sus bienes a quien ustedes puedan y tengan libertad para hacerlo. A familiares, a no familiares, a vecinos, a hermanos, a sobrinos, a tíos, a nietos, a vecinos, a instituciones de beneficencia privada, a terceras personas, a su médico, a su cuidador, a quien usted determine con libre y espontánea voluntad de poder dejar sus bienes. Por tal motivo, no hay una obligación que la ley exprese que tiene que ser a los familiares. Entonces, con todos estos elementos, septiembre, mes del testamento, ya tenemos los elementos necesarios para poder acudir a la notaría a efectuar su testamento. Y ya en el siguiente programa y en estos meses hablaremos del testamento, porque es importante que la gente esté perfectamente enterada de todo lo relativo a septiembre, mes del testamento, Carlitos. Muy bien. Angelito, como siempre, muchas gracias y que comience este mes y que muchos aprovechen. La tarifa es única, el costo de un testamento es único. En esta temporada no va a encontrar en el resto del año esta accesibilidad. Claro que no es para todos. No puede pagar por un testamento en este mes especial una persona que hereda casas y terrenos y coches. No. Es para las personas de más escasos. Sí, claro, siempre es privilegiar a aquellas personas que tienen menos capacidad, menos bienes, y tradicionalmente se han dado precios considerablemente bajos, tomando en cuenta el resto del año. Y efectivamente es privilegiar a aquellas personas de escasos recursos que tengan por lo general un solo bien inmueble, que sea de interés social, que tenga cierto monto de valor catastral, y el testamento es sumamente bajo para estas fechas. Muy bien. Angelito, muchas gracias. Con muchísimo gusto para ti y para tu público, Carlitos.